Mejor hablar en M24. Tras 19 horas de interpelación, la coalición de gobierno aprobó una moción de respaldo al ministro Luis Alberto Heber, quien fue llamado a sala por la prórroga por 50 años a partir del 2031 de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo a la asociación integrada por la firma Catunasi y minoritariamente por la Administración Nacional de Puertos. La coalición planteó incorporar modificaciones en el acuerdo y a propuesta del Partido Colorado, el Poder Ejecutivo enviará al Senado un proyecto de ley para crear una unidad reguladora de asesoramiento a la Administración Nacional de Puertos que controle las tarifas. El gobierno asegura que con el acuerdo se logró evitar un juicio de $1.500 millones por parte de la empresa al Estado y argumenta que la firma invertirá $450 millones. De todos los agregados que el oficialismo le hizo al proyecto, el más relevante es uno que surge a solicitud de Cabildo Abierto, que plantea renegociar algunas condiciones del acuerdo ya vigente. La oposición, el Frente Amplio, mientras tanto, afirma que con este acuerdo se consolida un monopolio y denuncia que el acuerdo justamente se realizó sin que el gobierno solicitara informes económicos ni jurídicos a la Administración Nacional de Puertos ni al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para profundizar en todo eso estamos recibiendo en este momento al senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi. Bonomi, buen día. Gracias por recibir a Mejor Hablar. Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Tienen unas cuantas interpelaciones encima, como miembro interpelante y también como interpelado. ¿Había llegado alguna vez a las 19 horas consecutivas? Sí, como interpelado. Llegué a las 10 horas, a las 19 horas consecutivas. Quizás la diferencia es que en este caso, cada 3 horas se para 1 hora para sanitizar. Claro. Entonces se han perdido 4 horas o 5 horas de las 19. Así que en tiempo de debate andamos en las 15, más o menos. Sí, 15, 16 horas, 14, entre 14 y 16 horas. Bien. La sesión que terminó sobre las 5:30 tuvo al final la presentación de 2 mociones. Me interesa empezar por la del oficialismo porque es en definitiva la que consiguió la mayoría de los votos, más allá de cuestiones, no sé si decir previsibles, pero que por lo menos no sorprenden en la lógica parlamentaria uruguaya del último tiempo, el apoyo a Heber por un lado y el cuestionamiento en este caso a gestiones anteriores, ya hablaremos de eso con usted. En el punto 3 se propone requerir al Poder Ejecutivo que se incluya en el acuerdo logrado con la empresa Catunasi la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP. ¿Qué opinión tiene de esto que el oficialismo, según se sabe, fundamentalmente por intermedio de Cabildo Abierto, terminó incluyendo en la moción que fue aprobada? Sí, antes habían manejado otras posibilidades de agregado, otras críticas fuera de la interpelación. Por ejemplo, entendían que debía haber pluralidad en el trabajo con contenedores, haber competencia, y que debía derogarse el decreto de atraques. Pero luego de haber manejado algunas posibilidades, la única que incorporaron fue esta de la que no habían hablado antes, pero nosotros hicimos hincapié en este punto porque dijimos que Catunasi hace un tiempo quiso vender la concesión y no pudo, porque le quedaban 10 años por delante y lo que le daban por 10 años no era mucho, no le convenía, y ahora que tiene 60 años por delante y con un monopolio hecho y derecho y otras ventajas más, se capitalizó enormemente la empresa. Nosotros calculábamos, lo hacían los asesores económicos nuestros, que vale unos $1.000 millones más. Entonces la gran posibilidad que ya se ve venir es que en lugar de trabajar con la empresa la vendan. Uh-huh. Y Catunasi no, Cabildo Abierto lo que trató de frenar eso, porque en el acuerdo no hay un solo punto que le permita al Estado poner alguna traba, alguna objeción si la venta no le conviene, o a quien le vende no le conviene. Entonces, Cabildo Abierto incorporó que se le pida, porque la incorporación es el pedido al gobierno que modifique el acuerdo
dándole al Estado la posibilidad de vetar una venta. Y eso es lo que se le agrega. Bien, ahora Bonomi, ¿es factible la renegociación de este acuerdo que ya está firmado sin que también traiga consecuencias al Estado uruguayo? Bueno, nosotros pensamos que esto le facilitó a Cabildo Abierto votar esta moción de respaldo al ministro Heber, pero que no va a tener consecuencias. Sí va a tener consecuencias el cuarto punto, que es que se presente el proyecto de ley del que habló el Partido Colorado, que se lleve rápidamente a Cámara y se apruebe, lo que para nosotros no modifica nada, porque una unidad reguladora que va a regular los precios de un monopolio y no pensamos que sea efectivo. Es también una forma de vestir la novia de forma diferente. Uh-huh. Con respecto a esta posibilidad de renegociar el contrato para que la firma deba pedir permiso al Estado antes de vender las acciones, entonces, ¿lo consideran por lo menos oportuno o algo que a primera instancia ven con buenos ojos? Es que nosotros pensamos que no va a haber cambios, que el gobierno no va a establecer ese cambio, porque además significa modificar lo ya acordado. Y lo que se hace en esta moción es pedir al gobierno que lo haga. El gobierno recibe el pedido y bueno, nosotros pensamos que no va a tener efecto. Si el gobierno lo hiciera, ¿se expone a acciones legales de Catunasi? Bueno, no sabemos, porque si el acuerdo queda firme, entonces Catunasi tiene la ventaja que le da el acuerdo. Nosotros pensamos que si no había acuerdo, entonces había otras posibilidades, pero haciendo un acuerdo, modificando un acuerdo que se hizo hace pocos meses y que todavía no entró en vigencia, es medio extraño, pero pensamos que bueno, que esto es nada más que una forma de facilitar la votación. Uh-huh. No pensamos que tenga reales efectos. ¿Y la posibilidad de que este acuerdo quede en suspenso, como ha planteado el Frente Amplio, no tendría consecuencias negativas para el Estado uruguayo? Por ejemplo, otro posible enfrentamiento con la empresa. Nosotros cuando presentamos el otro día en conferencia de prensa el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente el fallo consistía en decirle a Catunasi que no tenía monopolio ninguno, que no tenía la exclusividad y que estaba sometido a la competencia. Por lo tanto, le quitaba las armas que Catunasi decía tener para sustentar un juicio a nivel internacional. Eso es así, para nosotros es así, es clarísimo, y si el acuerdo igual se hace, y bueno, creo que esa ventaja que tenía el Estado para competir contra Catunasi en un juicio, en este caso deja de tenerla. Lo que se maneja el monopolio, digamos, institucional, pero ilegítimo. Entonces esa es otra cosa que tiene que resolverse en la justicia. Uh-huh. En su intervención, el prosecretario de Presidencia, que estuvo ayer en la interpelación, Rodrigo Ferrés, expuso los fundamentos por los que el gobierno decidió que no era conveniente ir a un juicio, ¿no? Este argumento que ha sostenido el gobierno para firmar este acuerdo. Y indicó que la misma recomendación la recibió de quien fue el secretario de Presidencia en el último periodo del gobierno del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma. ¿A ustedes les consta esto? No, mire, lo que yo creo al respecto, además yo estaba en el gobierno todavía cuando eso pasó, uh-huh, fue que en octubre del 2019 lo que hizo Catunasi fue advertir al gobierno que iba a iniciar el camino de la conciliación. Y después,
en 2020, cuando todavía gobernaba el Frente y faltaba una semana para terminar el gobierno, le mandó otra carta al presidente saliente, Tabaré Vázquez, con copia al presidente entrante, Luis Lacalle Pou, donde insistía con iniciar el camino de la conciliación. Esto lo tradujo el ministro y el prosecretario como que tenía o un juicio o una negociación, y eso no es así. Lo que estaba en el acuerdo, que toda vez que había una divergencia había que negociar para encontrar un camino, y Tabaré Vázquez lo que hizo fue depositar en el secretario de Presidencia el inicio del camino, pero no de que eligiera la negociación en lugar del juicio. La negociación se imponía y solamente se iba a un juicio si no había acuerdo en la negociación, y nadie va a una negociación para decir que voy por cubrir las apariencias. No, va a negociar. Si llega a acuerdos, bueno, evitar el juicio, y si no, ir a juicio. Y eso fue lo que pasó en otros juicios anteriores que participó el gobierno del Frente Amplio, y que lo llevó adelante precisamente Miguel Toma. Bien. Yo no creo que sea como se está diciendo. Yo creo que lo que aconsejó es lo que aconseja cualquier abogado. Sí, Heber dijo que inclusive en los últimos días o hace poco habló con Toma, y que Toma como que volvió a recomendar negociar. Lo dijo en sala, Heber. Sí, pero negociar, yo dije también en mi intervención, porque nos acusaban de haber negociado con Castro Mací. Ustedes negociaron con Castro Mací. Y yo dije, sí, claro que negociamos. Lo que no acordamos entregar 50 años, entregar el monopolio, entregar el voto de oro, todo lo que realmente se entregó. Nosotros negociamos. Ese no es el problema. El problema es acordar lo que no se debe acordar, entregar punta de hallazgo, el fin de las multas, el reglamento de atraques, terminar con la acción de oro y admitir que se pueda vender la concesión sin que intervenga el Estado uruguayo. Eso es acordar. Negociar es sentarse a ver qué aspira una parte y qué está dispuesto a dar la otra. Y nosotros eso, por supuesto, que estuvimos siempre dispuestos a hacerlo, para ver si encontrábamos un camino de acuerdo. No se encontró. Entonces, que el abogado diga hay que negociar es buscar el camino del medio. El abogado no dijo, tienen que acordar cualquier cosa. Ahora, Bonomi, saliendo de este punto y pasando a la otra declaración con la que terminó la jornada de ayer. Empezamos la entrevista hablando de la declaración que se aprobó, la del oficialismo. El Frente Amplio presentó una moción que solo contó con el respaldo de su propia bancada, en la que, después de las 19 horas de llamado a sala a Luis Alberto Heber, se dijo que Heber justamente no brindó explicaciones satisfactorias y que sus acciones, ahora leo textualmente, son manifiestamente inconstitucionales, ilegales e inconvenientes con gravísimas consecuencias sociales y económicas. Durante el debate, el miembro interpelante, Charles Carrera, había manejado un término que ya el Frente Amplio desde una conferencia de prensa días atrás había puesto arriba de la mesa. La cuestión de que pudo haber existido dolo, lo que implica intencionalidad de cometer un delito. ¿Por qué eso no se incluyó en la declaración final? Porque cuando lo planteó en la conferencia de prensa no dijo que haya habido dolo. No, fue la posibilidad, una hipótesis, dije yo recién. Y si es una hipótesis, no va a estar en una declaración como algo cierto. O pasó que en el debate el ministro defendió su postura de manera tal de que el Frente Amplio entendió que no había elementos para llegar tan lejos. No. El Frente Amplio no llegó tan lejos en la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa dijo que no quería pensar que pasara eso. Entonces eso no es decir que hubo dolo, es que no se quería pensar que hubiera habido dolo. Al oír la palabra dolo ya le atribuyeron un sentido que no le dio Charles en la conferencia de prensa. Sí, ayer en el comienzo del debate Carrera dijo que había dos hipótesis.
o la existencia de dolo o la existencia de negligencia. Más allá de que al final en la declaración no se incluyó, volvió a plantearse en el debate esa posibilidad. Pero plantea la posibilidad, pero no afirma que hubo eso. Puede haber habido esto, puede haber habido esto otro, pero no afirma ninguna. Más bien afirma la negligencia. Uh-huh. Claro, ustedes concluyen en que hubo negligencia, no dolo. Nosotros pensamos que hubo muchas cosas, mal negociado, por supuesto, no tener en cuenta los informes, por supuesto, no tener en cuenta no los informes de los organismos de gobierno, sino el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no se tuvo en cuenta, por supuesto. Ahora, nosotros antes de llegar a esa declaración esa moción, hicimos otras propuestas. Y nosotros planteamos que un acuerdo de estas características era tan lesivo para el país que el Senado de la República tenía que tratar de enmendar el problema y buscar algún tipo de acuerdo que permitiera solucionarlo. Y manejamos tres posibilidades. Habilitar la competencia de los muelles públicos, que el Estado recupere la capacidad de tomar decisiones soberanas que afecten el funcionamiento del puerto de Montevideo y terminar, derogar el reglamento de atraques. Hicimos el planteo. Ese planteo se apoyaba en que algunos integrantes de ese Senado habían dicho cosas parecidas. Entonces buscamos un acuerdo y dijimos que no queríamos ir a una censura, sino ir a un acuerdo. Y ese acuerdo no fue posible. Entonces, después de haber estado 19 horas, después de haber encontrado que no se nos respondió realmente lo que preguntamos, que hubo una caracterización del problema para nosotros completamente equivocada, porque se hacía responsable de haber llegado a este acuerdo los errores cometidos por el gobierno anterior, cuando el acuerdo es voluntad de este gobierno. Después de eso, entonces la acción que nos quedó es declarar insatisfactoria las declaraciones del ministro y pedir y desatar el mecanismo de la censura, lo que permite seguir discutiendo. Bien. Bueno, por último, el gobierno ha hecho mención en su defensa a este decreto del 2017 que amplía de 30 a 50 años el plazo de la concesión en el puerto. Se relaciona también con esto la terminal de UPM, y esto lo usa para justificar de alguna forma la legalidad de la extensión de este plazo. ¿Qué tiene para decir al respecto de esta comparación? No tiene nada que ver. Primero, que lo de UPM no se trata de una extensión, se trata de un acuerdo. Entonces, ese acuerdo se basa en, incluso no hay más que leer lo que es el acuerdo con UPM, que en las primeras palabras nomás empieza diciendo que, visto la necesidad del desarrollo nacional, la creación de empleo decente, de salarios dignos, etcétera, 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 entonces hay que llegar a una serie de acuerdos que los enumera. El de Catón nací, empieza hablando de evitar un juicio y los pasos que se dieron para evitar el juicio, y no hace una prórroga, sino que hace un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo lo hace quitándole obligaciones a Catón Nací y asumiendo más obligaciones y más riesgos al gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, en el acuerdo con UPM no se fija ningún monopolio. Como UPM construye su planta, invierte 4.000 millones de dólares en la construcción y en obras que no tienen que ver con la construcción, sino tienen que ver con el desarrollo local. Y bueno, ese es un aspecto. En este caso, no asume responsabilidades importantes. Catón Nací, salvo la inversión de 450 millones en explanadas en el puerto, pero la inversión
importante, la gruesa, la que es significativa para el desarrollo del puerto, se obliga el Estado, no la empresa, sino el Estado. Y todavía se plantea que obligaciones precisas y exigibles para el Estado. Si el Estado no logra que otras empresas no puedan operar contenedores en el puerto, TCP tiene derecho a que la rebaja de tarifas que se comprometió la cubra la ANP y no la empresa. Si no se verifica efectivamente que haya un dragado en corto tiempo, TCP tiene derecho a pagar el 40% menos del canon que tiene que pagar. Si se atrasa se mantienen los incumplimientos, TCP va a pagar la mitad del canon durante el tiempo que dure el incumplimiento. Y después, si se mantiene por más de 90 días estos incumplimientos, puede hacer un juicio por daños y perjuicios y por el lucro cesante. A eso se obliga el Estado. Entonces no tiene nada, pero absolutamente nada que ver. Es un acuerdo nuevo, no es una prórroga. ¿Y por qué hacen lo disfrazan de prórroga? Lo disfrazan de prórroga porque están consolidando el monopolio. Y el monopolio, para que se aplique, tiene que ser votado por ley, con 2/3 de los votos. Como no tienen 2/3 de los votos, lo que hacen es presuponer que ya existe el monopolio y entonces lo prorrogan. Y eso es mentira. Y en realidad hablan de prioridad. La palabra monopolio no la usa el oficialismo. Sí, pero la prioridad. Pero el que no tiene la prioridad no puede trabajar. Y no puede instalar maquinaria. Si no puede esto, entonces la prioridad lo pueden vestir de lo que quieran, pero sigue siendo un monopolio. Y así se lo dijo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no tienen ningún monopolio, no tienen ninguna exclusividad. Y acá le dan la exclusividad con la palabra prioridad, pero la prioridad, si no deja trabajar a otro, no deja instalarse, no deja comprar máquinas, ¿y por cuánto tiempo no deja hacer eso? Mientras dure el acuerdo, es decir, 60 años. Por 60 años no lo dejan trabajar. ¿Qué es eso? Es monopolio. Bien, senador Eduardo, no vengan a decir otra cosa porque nos están mintiendo. Eduardo Bonomi, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos para M24 y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.